Ay, 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 corazones míos. Copyright, gustazo inmenso volver a conectar con ustedes en este nuestro espacio de confianza, donde el chisme se sirve con cucharita de plata y el entretenimiento es el rey. Espero que la vida los es tu copyright consintiendo y que la energía positiva los es tu copyright envolviendo como un abrazo lido. Yo, su confidente y amiga, estoy lista para destapar la olla de presión superíndice 3N del mundo del espectáculo y compartir con ustedes ese salseo que tanto nos revitaliza. Hoy, damas y caballeros, nos adentraremos en un terreno pantanoso, un campo minado de emociones, especulaciones y anhelos. Preparo copyright monos para desentrar más menos el misterio que tiene en vilo a la fanaticada turca y que ha cruzado fronteras hasta llegar a nuestros corazones latinos. La supuesta confesión superíndice 3N velada, el susurro inconfundible, la seu más menos al encriptada de Ande Eru párrafo el sobre su profunda o más menos oranza por Kerem Bursin. Mi gente lo que han oído. Los rumores se han transformado en un tsunami, las especulaciones se han tornado en torbellinos y los susurros resuenan como un eco incesante. Ande al parecer, estrau más menos a Kerem. Pero la cosa no se detiene aún. Los osados aseguran que lo estrau más menos a en la intimidad de sus sueu más menos os, en ese universo onúrico donde las barreras de la realidad se desdibujan y los sentimientos afloran sin tapujos. Rense fuerte porque esto promete ser un viaje de emociones extremas. Antes de que nos lancemos de cabeza a este abismo de intrigas y pasiones, permítanme recordarles, a aquellos rezagados que aún no se han unido a nuestra familia chismosa, que se suscriban al canal. Activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle de nuestras exclusivas, porque en este su rinconcito favorito, encontraru, en el omur ese jugoso y candente del mundo del entretenimiento, aderezado con ese toque de salseo que tanto nos enciende el alma. Y ahora mis queridos detectives del corazu superíndice 3N, prepu copyright rense, porque la trama se complica y las emociones se desbordan. Como bien saben, la historia de Ande y Kerem fue mucho ese que un simple romance de telenovela. Fue un cuento de hadas moderno, una fantasua que se materializó superíndice 3 ante nuestros ojos, dándonos suspiros y alimentando nuestras ilusiones. Desde el instante en que los vimos interactuar en Senú con diéresis al cap, traducida magistralmente como llamas a mi puerta para el público hispanohablante, la química fue innegable, palpable, casi tangible. No se limitaba a traspasar la pantalla, los catapultaba a la dimensión superíndice 3N de la pareja del momento, el símbolo del amor para una generación superíndice 3N sedienta de romanticismo y esperanza. Su relación superíndice 3N era autocopyrightica, genuina, impregnada de complicidad, de risas contagiosas, de miradas elocuentes que lo decuan todo sin necesidad de palabras. Y por supuesto aderezada con momentos públicos que nos acuan son más menos despiertos, imaginando nuestro propio final feliz. Pero como en todo relato, los obstáculos y las adversidades acechan tras la esquina. Y lamentablemente el idilio llegó superíndice 3 a su abrupto final. La noticia de su separación superíndice 3N nos golpeó superíndice 3 como un jarro de agua fría, dejándonos aturdidos, desorientados y con el corazo superíndice 3N hecho trizas. Nos invadieron las interrogantes, las dudas, la necesidad imperiosa de comprender copyright agua sucedido, copyright factores han desencadenado la ruptura. Las razones, como suele ocurrir en estos casos, permanecieron ocultas tras el velo de la intimidad. Los rumores florecuan como malas hierbas, las especulaciones se multiplicaban como conejos, pero la verdad, la cruda y descarnada verdad, nunca llegó superíndice 3 a revelarse por completo. Y es precisamente en este contexto de incertidumbre y anhelo donde emerge la noticia que nos convoca hoy. Es el origen de este rumor insistente, persistente, casi obsesivo, de que Ande estrau más menos a Kerem. Pues bien, todo parece indicar que se basa en una nebulosa de declaraciones ambiguas, supuestamente pronunciadas por Ande en entrevistas recientes, y en una serie de publicaciones enigmáticas y sutiles en sus plataformas de redes sociales. ¡Ojo! Debemos abordar esta información superíndice 3N con sumo cuidado, armados con una buena dosis de escepticismo, porque los medios de comunicación superíndice 3N, especialmente aquellos que se alimentan del escándalo y la controversia, a menudo tienden a distorsionar la realidad, a magnificar los detalles o incluso a inventar historias desde cero. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, piedras trae. Una de las pistas comentadas y analizadas hasta la saciedad es una entrevista en la que Ande, presuntamente, habla superíndice 3 sobre la relevancia de los sueu más menos os en su existencia.
Es sabido que la actriz es una persona profundamente espiritual, con una fuerte conexión superíndice 3N con su mundo interior. Al parecer, en dicha entrevista, Abro ha manifestado que los sueños más menosos constituyen una voie para procesar emociones reprimidas, para revivir recuerdos latentes y para reconciliarnos con nuestro pasado. Y es AQU donde la tiar ama se complica y el misterio se intensifica, porque algunos into copyright pretes avezados al leudo entre luneas, considerando sus palabras como una alusio superíndice 3N directa a Kerem. Se rumorea que Ande habrá insinuado que Kerem hace acto de presencia en sus sueu más menos os, lo que podrá interpretarse como una seu más menos al inequívoca de que Auene ocupa un lugar preponderante en su corazu superíndice 3N y en su memoria. Por otro lado, los fans Moon S minuciosos y perspicaces han encontrado otra serie de indicios en las redes sociales de Ande. La actriz es conocida por su activa participación superíndice 3N en Instagram, donde comparte fragmentos de su vida cotidiana, reflexiones personales y mensajes dirigidos a sus seguidores. Y según parece en las últimas semanas ha publicado algunas frases que han sido interpretadas como dardos envenenados, como indirectas sutiles dirigidas a Kerem. Frases que evocan el amor perdido, que lamentan la o más menos oranza, que expresan la dificultad de soltar el pasado y de avanzar hacia el futuro. Por supuesto podrá tratarse de meras coincidencias, de reflexiones genu copyright ricas sobre la naturaleza del amor y la pu copyright dida. Pero también copyright n podrán ser mensajes codificados, seu más menos ales ocultas que revelan un sentimiento profundo y persistente. Pero seamos honestos y realistas. Es perfectamente comprensible y natural extrau más menos a una persona, con la que se ha compartido una relación superíndice 3N intensa, pasional y significativa. Ande y Kerem no solo fueron novios, sino también copyright n compau más menos eros de trabajo, amigos inseparables y ceu superíndice 3 cómplices en 1000 aventuras. Por lo tanto, es lu superíndice 3 jico que a pesar del tiempo transcurrido desde su separación superíndice 3N, aún existan sentimientos, recuerdos y experiencias compartidas que los vinculen de alguna manera. Además, no debemos olvidar que ambos son figuras públicas, celebridades cuyo destino es estar constantemente bajo la lupa de los medios y del público. Cada palabra que pronuncian, cada gesto que realizan, cada decisión superíndice 3N que toman es analizado, diseccionado y juzgado hasta la saciedad. Esta constante exposición superíndice 3N medio urtica puede generar una presión superíndice 3N inmensa y dificultar a UNMU, es el proceso de superar una ruptura amorosa y de seguir adelante con sus vidas. Ahora bien, la pregunta del millu superíndice 3N es, ¿Q copyright significa todo esto? ¿Existe alguna posibilidad, por remota que sea, de una reconciliación superíndice 3N entre Ande y Kerem? Lamentablemente no tengo una respuesta definitiva para ofrecerles. Lo que sí puedo asegurarles es que en el terreno del amor como en la vida misma, nada es escrito en piedra. El tiempo, ese gran sanador, tiene el poder de curar las heridas muy profundas. Las personas cambian, evolucionan, maduran. Y a veces el destino, ese arquitecto invisible de nuestras vidas, tiene reservados para nosotros caminos insospechados y sorpresas inesperadas. Si existe un amor verdadero, un sentimiento genuino y profundo, como el que pudimos apreciar entre Ande y Kerem, siempre persiste una chispa latente, una llama que puede reavivarse en el momento menos pensado. Y si Ande realmente extrau más menos a Kerem, como sugieren los rumores, Q copyright n sabe, tal vez, en un futuro no muy lejano, los veamos juntos de nuevo compartiendo risas, miradas cu, lidas y momentos inolvidables. Será un sueño más menos o hecho realidad para muchos de nosotros, los que aún conservamos la esperanza de que su historia de amor tenga un final feliz, digno de un cuento de hadas. Mientras tanto, solo nos queda esperar, observar y mantenernos atentos a cualquier seu más menos al, cualquier pista que pueda darnos una idea de lo que realmente estuvo sucediendo en sus corazones. Seguiremos escudriu más menos ando sus redes sociales, analizando sus entrevistas y descifrando sus mensajes encriptados. Y sobre todo respetaremos su privacidad, su intimidad y su derecho a tomar sus propias decisiones, sin presiones ni injerencias externas. Pero ese ayu de lo que pueda suceder entre Ande y Kerem, me parece fundamental destacar que ambos son personas talentosas, exitosas y con carreras brillantes por delante. Han demostrado ser profesionales dedicados, apasionados y comprometidos con su trabajo. Estoy convencida de que seguirán cosechando con diéresis copyright hitos en el futuro, ya sea juntos o por separado. Y para concluir,
quiero enfatizar que toda esta información superíndice 3N se basa en rumores, especulaciones e interpretaciones subjetivas. No existe ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de Ande o de Kerem. Por lo tanto, les ruego que tomen todo esto con pinzas y que eviten sacar conclusiones apresuradas. En resumen, mis queridos chismosos, hemos explorado a fondo los rumores que sugieren que Ande Eru párrafo el estrau más menos a Kerem Bürsin, Beisu donos en supuestas declaraciones en entrevistas y publicaciones enigmáticas en redes sociales. Hemos analizado la importancia de su relación superíndice 3N pasada, los motivos de su ruptura y la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N, recordando siempre que se trata de especulaciones y que debemos respetar su privacidad y su derecho a la felicidad. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber compartido este momento conmigo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Ahora me gustaría conocer su opinión superíndice 3N, ¿creen que Ande realmente estrau más menos a Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Los quiero mucho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besitos. Y que el chisme los acompañe más menos.